Pumas, UNAM hoy. Después de otra llegada oficial, el mensaje en cantera quedó clarísimo. Esto no es improvisación ni apuesta a ciegas. Pumas entró en modo mercado quirúrgico buscando experiencia y liderazgo, pero sin romper la estructura salarial ni repetir errores que ya costaron caro. En un momento te cuento todos los detalles de esta nueva llegada clave. Pero ojo, no todos son altas. Hubo otra despedida oficial y no vino sola. La evaluación del plantel se volvió más dura. Nadie tiene el lugar asegurado. La competencia interna subió y otra salida ya está en el radar. Ahora aguanta esto, ya están sobre la mesa todos los detalles de la jornada 1. En un momento te explico cómo se están moviendo esos bastidores. Pero antes de contarte todos esos detalles del equipo universitario, mira lo que pasó en otros bastidores. Pumas se metió en el centro de la polémica en el fútbol picante. Ojo. Luego de todo lo que ha pasado con los Pumas, donde Efraín Juárez ocupaba un rol más allá de ser el técnico, en la gestión administrativa, en estar gestionando los refuerzos, etcétera. Bueno, al final tomaron decisiones, tomaron cartas en el asunto y regresa un viejo conocido a la institución, Toño Sancho, quien habló en su presentación. Efraín es nuestro técnico, Efraín tiene contrato con la institución, Efraín es canterano, a Efraín lo conozco, yo creo que él es el primero que quiere ganar títulos aquí. No he hablado con Efraín, no he tenido plática con él, como sabrán, pues esto se hizo muy rápido todo. Y pues tendré que ir platicando con él, conociendo cuál es la idea, pero él es nuestro técnico, estoy convencido de él, él conoce la institución perfectamente y seguramente tiene las mismas ilusiones que yo y que todos los de la institución para ser campeón. Pues habrá que ver, pues por supuesto que el tema de fuerzas básicas, ¿no? Un poco lo que platicábamos y ver cómo consolidarte, digo, a lo mejor no 7, 8, pero pues sí tener 3, 4 que sean base y que eso pues nos dé para los recursos, usarlos a lo mejor en posiciones específicas. Y por otro lado también veo que pues, bueno, Pumas también se ha mantenido con finanzas sanas, ¿no? Y pues tendremos que buscar nuestros recursos para ver y pues a lo mejor ser más selectivos, ¿no? Pero pues para eso también hay un área de inteligencia deportiva y pues buscar ser más específicos y pues tratar de ser pues más puntuales y pues que la atinemos, ¿no? Entonces, ojalá se dé, pero yo creo que hay maneras de competir, ¿no? Entonces, pues yo sí creo que se pueda. Bueno, ¿les parece vamos de atrás para adelante? Sí. ¿Es la decisión que necesitaba tomar Universidad después de lo que ocurrió? Ante la salida de Miguel Mejía Barón, sí. Es tener a alguien de ahí que ya conoce la institución desde muchos ángulos y yo pienso que sí, lo primero que dice también es acertado. No le fue bien a Efraín Juárez en el torneo, aprendió mucho, me parece que es un buen técnico con mucho futuro, entonces esta temporada le debe haber servido enormidades a Efraín Juárez para continuar ahí como técnico con un tipo que conoce muy bien conoce perfecto la liga, conoce muy bien la institución y ha sido ya directivo fuera de la universidad. A mí de entrada esta sensación que me queda, Héctor, es quitarle poder a Efraín Juárez y eso no es algo malo, por el contrario, creo que es algo positivo, porque Efraín estaba haciendo llamadas directo con los futbolistas para convencerles de venir a jugar a Universidad. Esa no es labor del técnico. Entiendo que cuando hay una buena relación y el técnico lo conoce porque ya lo dirigió o compartió liga, etcétera, bueno, puede influir ya para convencerle de venir. Pero pareciera que Efraín era como un todólogo en Pumas, sí, y en realidad a él le concierne el tema cancha y ya, ¿no? Sí, muchas veces el director deportivo tiene que decirle al técnico, espérame, no te metas en mi chamba, yo no me meto en la tuya, déjame hacer mi trabajo, ¿no? De refuerzos, todo eso. Pero en Pumas había un vacío de poder y alguien lo llenó Efraín. Hoy Sancho deja las cosas muy claras, ¿eh? O sea, en el área de él va a manejar la situación. Y Efraín tiene que bajarle 2 rayitas porque sí llegó al fútbol mexicano, llegó... Entonces, entre otros le habló a Memo Ochoa, ¿no? Bájale tantito y yo creo que puede servir. Esta mancuerna me gusta porque son canteranos Pumas, son gente de la casa, de la institución. Y hay pocos clubes como Pumas que gana siempre con gente de casa. Sí, de todos los títulos de ellos son con gente de casa. Sí. Lo que me sorprendió, Michel, es que cuando lo presentaron, dicen, no he hablado con Efraín. No, y estuvo bien. Igual quiere decir que no llegó. Igual quiere decir que yo mando. No, pero además estuvo bien lo que dijo, ¿no? Toño Sancho a su llegada. Efraín es nuestro director técnico, le da el espaldarazo. Decías que tomaba decisiones Efraín más allá de ser el técnico de Pumas, porque evidentemente no había nadie más que se le pusiera por encima. Mejía Barón ya no tenía la vitalidad. Tenía que ser Saracho, ¿no? Conoce al club. No, pero bueno, no había nadie con la personalidad suficiente
suficiente para ponerse sobre Efraín. Yo creo que Toño Sancho es la mejor decisión que pudo tomar Pumas de cara al próximo torneo, porque va a reforzar bien al equipo, porque va a ser una mancuerna buena con Efraín. Ahora sí, vamos directo al mercado de fichajes. En las últimas horas hubo llamadas internas, reuniones largas y decisiones que empiezan a marcar el rumbo real del proyecto. Hay mucha expectativa por más llegadas y más salidas. Primero vamos a hablar de las salidas. En Pumas UNAM, no todas las despedidas hacen ruido mediático. Algunas pasan casi en silencio, pero dejan una marca profunda en la identidad del club. Ese es el caso de Andrés Araujo, canterano universitario que se va de Ciudad Universitaria sin haber debutado en Primera División. Una historia que incomoda, no por el jugador en sí, sino por lo que expone. Araujo llegó a cantera con apenas 11 años. Creció con el escudo, recorrió todas las etapas formativas y terminó consolidándose en el Sub-21, donde fue campeón de la Apertura 2025, acumuló más de 70 partidos y asumió responsabilidades defensivas importantes. Cumplió el proceso completo, y aún así, la oportunidad nunca llegó. Ni un minuto, ni una prueba real con el primer equipo. Su mensaje de despedida fue respetuoso y agradecido. Habló de formación, de valores y de las personas que marcaron su camino. Justamente de aquello que históricamente distinguió a Pumas. Y ahí aparece el punto incómodo. Cuando un club que presume cantera deja ir a un canterano sin debutar, el problema deja de ser individual y pasa a ser estructural. Desde lo deportivo, su salida no desarma al plantel. Desde lo simbólico, sí genera ruido. Porque el mensaje que baja a cantera es claro: formarte no garantiza oportunidad. Y en un club cuya identidad se construyó sobre la formación, esa señal pesa más que cualquier fichaje. Por eso esta despedida conecta directamente con el mercado actual. No se trata solo de quién llega o cuánto cuesta, sino de qué modelo se está defendiendo. La salida de Araujo no es una tragedia deportiva, es una advertencia temprana. El mercado recién comienza, pero ya dejó claro que este Puma será evaluado tanto por lo que sume, como por lo que decide soltar. Y mientras unas salidas ya se concretaron, otras empiezan a tomar forma en silencio. En Pumas UNAM, el mercado ya dejó claro que no solo se trata de reforzar, también se trata de defender activos clave cuando otros clubes empiezan a tocar la puerta. Y hoy, el nombre que concentra esa atención es Jorge Rubalcaba. El extremo universitario se convirtió en uno de los futbolistas más observados del plantel después de la Apertura 2025. No por casualidad. Su perfil, velocidad, desborde, juventud y formación en casa, lo colocó en el radar de proyectos con músculo financiero. Rayados y Toluca ya sondearon su situación, y desde la MLS también hubo acercamientos. El interés es real, no es ruido de redes. En cantera, el tema se tomó con seriedad inmediata, porque Rubalcaba no es un nombre más en la plantilla. Es uno de los pocos futbolistas que combina mercado externo, margen de crecimiento y valor simbólico para el club. Justamente por eso, la directiva fue clara desde el primer momento: Pumas no tiene intención de venderlo. La postura es firme. Si alguien quiere negociar, deberá hacerlo por la cláusula de rescisión, una cifra elevada que funciona más como blindaje que como invitación. No hay prisa, no hay urgencia financiera y no hay necesidad deportiva de desprenderse del jugador. El mensaje es claro: Rubalcaba forma parte del proyecto 2026. Este escenario también explica por qué el club endureció su evaluación interna. Cada llegada estrecha el vestidor, cada ajuste táctico redefine roles. Y cuando un futbolista despierta interés externo, el análisis se vuelve doble: que aporta en la cancha y que representa en la estructura del proyecto. En ambos rubros, Rubalcaba suma. Efraín Juárez cuenta con él. Lo ve como una pieza útil, dinámica y adaptable a distintos contextos de partido. No necesariamente como figura indiscutida, pero sí como un jugador que eleva el techo competitivo cuando el equipo necesita profundidad y agresividad por banda. Además, hay un factor que pesa mucho en esta etapa: el mensaje al entorno. Después de años soltando talentos sin retorno deportivo claro, Pumas decidió cambiar la narrativa. Retener a Rubalcaba no es solo una decisión futbolística, es una declaración de intenciones. El club quiere construir con lo que vale, no desmantelarse ante la primera oferta. Por ahora, no hay negociaciones avanzadas ni conversaciones formales, solo sondeos. Y mientras no llegue una propuesta que rompa todos los esquemas, Jorge Rubalcaba seguirá en Ciudad Universitaria. El mercado sigue abierto, sí, pero en este caso, la puerta está cerrada. Y Pumas dejó claro que no piensa debilitarse justo cuando el proyecto empieza a tomar forma. En Pumas UNAM, ya no se habla de ajustes menores. Lo que se vive hoy en cantera es una revisión total del proyecto, una especie de reinicio controlado después de comprobar que el plan anterior no alcanzó. El Apertura 2025 fue el punto de quiebre, no por un solo partido,
sino por la suma de decisiones que prometieron impacto inmediato y terminaron dejando más dudas que certezas. La apuesta por nombres de jerarquía buscaba acelerar el regreso competitivo. El discurso era ambicioso, el golpe mediático fue fuerte, pero la cancha fue implacable. Eliminación temprana, irregularidad constante y un equipo que nunca terminó de reconocerse a sí mismo. Ahí quedó claro que el problema no era solo de nombres, sino de estructura, equilibrio y coherencia. Por eso, la reestructuración actual no se parece a la anterior. Esta no se vende como espectáculo. Se trabaja como cirugía. El club entendió que no puede repetir el error de juntar talentos sin una idea clara detrás. Hoy, cada decisión pasa por un filtro distinto: edad, rol, adaptación al sistema, impacto real y, sobre todo, alineación con la identidad universitaria. El cambio en la toma de decisiones se nota en el ritmo. Pumas ya no espera al cierre del mercado para reaccionar. Se movió temprano, cerró piezas clave y, al mismo tiempo, comenzó a limpiar el panorama interno. No para debilitarse, sino para evitar que el vestidor vuelva a convertirse en una suma de individualidades sin conexión. También hay una lectura más honesta del contexto de la Liga MX. Equipos como Toluca, Tigres, Monterrey o Pachuca hoy compiten con proyectos más estables, con ideas claras y jerarquía distribuida. Pumas entendió que no puede igualarlos copiando fórmulas ajenas. Tiene que construir desde su propia lógica, aunque eso implique aceptar procesos más incómodos. Efraín Juárez aparece como figura clave en este momento, no como salvador inmediato, sino como gestor de identidad. Su reto no es solo ganar partidos, sino ordenar el camino, definir qué tipo de futbolista necesita Pumas, qué perfiles sobran y cuáles faltan, y hasta dónde se puede competir sin traicionar la esencia del club. Por eso, esta etapa del mercado no se puede leer solo con nombres. Se trata de ordenar el caos heredado y evitar repetir ciclos fallidos. Cada salida, cada llegada y cada silencio forman parte del mismo mensaje: el club dejó de improvisar. El Clausura 2026 no es presentado como promesa de gloria, sino como examen. Un torneo donde Pumas no se medirá solo por puntos, sino por consistencia, identidad y capacidad de sostener una idea bajo presión. El proyecto ya está en marcha. Ahora, la cancha será el juez final. En Pumas UNAM, el mercado también tiene momentos donde la narrativa cambia. Después de semanas de análisis, salidas silenciosas y reordenamiento interno, el proyecto necesitaba una señal distinta, una apuesta con intención clara. Y ahí aparece Jordan Carrillo. La llegada de Carrillo no se entiende como fichaje de relleno ni como último intento desesperado. Se entiende como una segunda oportunidad bien calculada, algo que históricamente le ha funcionado a Pumas cuando el contexto es el adecuado. El jugador llega consciente del reto, del peso del escudo y, sobre todo, del momento que atraviesa el club. No promete magia inmediata, promete trabajo y crecimiento. Desde su arribo a la Ciudad de México, el mensaje fue claro: viene a sumar. Carrillo habló de proyecto, de ilusión y de responsabilidad. Sabe que llega a un club grande, con exigencia constante y una afición que no regala paciencia. Pero también sabe que Pumas ha sido, para muchos, el lugar donde una carrera vuelve a tomar rumbo cuando el talento se acompaña de estructura. Con apenas 24 años, Carrillo no es un jugador en formación básica, pero tampoco uno terminado. Tiene recorrido, experiencia internacional y procesos completos con selecciones menores. Pasó por Europa, entendió la competencia desde otro ritmo y regresa a la Liga MX con una mochila más pesada, pero también con mayor claridad sobre lo que necesita para consolidarse. En el terreno de juego, su perfil encaja con lo que Efraín Juárez busca construir. Puede jugar por fuera, cerrarse por dentro, asociarse y aportar dinámica. No es un extremo clásico de desborde permanente, pero sí un futbolista que entiende los espacios, ofrece movilidad y ayuda a sostener la presión alta. Justo lo que Pumas quiere recuperar: intensidad con sentido. Además, su llegada responde a una lectura colectiva. El plantel necesitaba oxígeno ofensivo, variantes y competencia interna real. Carrillo no llega con el puesto asegurado, llega a competir, y eso eleva el nivel general. En un equipo que busca reconstruirse sin perder identidad, ese detalle no es menor. La directiva también lo tiene claro. No se trata de inflar expectativas, sino de crear condiciones para que el futbolista muestre su mejor versión. Pumas no vende milagros, vende contexto. Y cuando el contexto es sólido, las segundas oportunidades suelen rendir frutos. Jordan Carrillo inicia así un nuevo capítulo, no como salvador, sino como pieza de un rompecabezas que empieza a tomar forma. El proyecto avanza, las decisiones ya no son impulsivas y el mensaje se refuerza:
En este Pumas hay espacio para crecer, pero solo para quien esté dispuesto a responder en la cancha. Con el ataque en marcha, ahora el foco se mueve a las decisiones finas del mercado. 5 de enero Cantera. El ruido no es de urgencia, es de ajuste fino. Efraín Juárez no está corriendo detrás del mercado por correr. El mensaje interno es otro: mover piezas con sentido, tocar lo justo, pero tocar bien. Y en ese mapa de decisiones, hay una zona que sigue apareciendo en las charlas técnicas, en el pizarrón y en los pasillos: la defensa central. No es una crítica abierta a lo que hay, es lectura de torneo. Pumas compitió, sostuvo partidos, pero cuando el ritmo subió y la presión apretó, faltó algo que no se entrena de un día para otro: temple, oficio, voz de mando. Ese tipo de defensor que ordena antes de barrer, que acomoda a los demás y que no se esconde cuando el partido quema. Por eso, en silencio, empezó a circular un perfil. No un nombre mediático de portada fácil, sino un zaguero con trayectoria pesada, acostumbrado a escenarios exigentes y a cargar responsabilidades. Un defensor que no llega para aprender, sino para enseñar desde dentro. En ese contexto, entra en la conversación Gustavo Gómez. Gómez encaja en lo que Juárez busca por varias razones. Primero, la experiencia internacional, eliminatorias, torneos continentales, partidos donde cada error se paga caro. Segundo, el juego aéreo, una deuda recurrente de Pumas en momentos clave. Gómez gana por timín, lectura y fuerza, no solo por altura. Tercero, la salida limpia. No es un central rifador. Puede jugar corto, romper líneas con pase y sostener la posesión cuando el equipo necesita respirar. Pero hay algo más que pesa fuerte en Cantera: liderazgo real. De ese que no necesita gritar para mandar. Gómez ordena, perfila, corrige, eleva al compañero que tiene al lado. Y eso, en una saga universitaria joven y en construcción, suma más que cualquier estadística. El tema económico también entra en la ecuación. Su valor de mercado se mueve entre 2 y 4 millones de euros, una cifra que no es menor, pero que sí es defendible cuando se trata de jerarquía inmediata y no de una apuesta a futuro. Pumas no estaría comprando promesa, estaría comprando seguridad. Ahora, el punto clave. Esto no significa que el fichaje esté hecho, ni siquiera que la negociación esté avanzada. Significa que Juárez quiere mover una última pieza y que, si el club decide ir por experiencia en serio, ese perfil tiene nombre y apellido. El veredicto es claro: si Pumas apuesta por un central de peso para dar un salto competitivo, Gustavo Gómez tiene lógica futbolística, liderazgo probado y encaje inmediato. La pregunta ya no es si gusta. La pregunta es si la directiva se anima a dar ese paso. ¿Tú traerías a Gómez para comandar la saga de Pumas o prefieres apostar por lo que ya hay en casa? Te leo. Mientras Cantera ajusta piezas, otro escenario empezó a tomar forma en silencio. En Cantera, el mercado no se mueve solo por urgencias inmediatas. A veces se activa por escenarios que aparecen fuera del radar tradicional. Y en las últimas horas, uno de esos movimientos empezó a circular con más fuerza en los pasillos de Pumas: la posibilidad de que Marcelo Flores y Tatiana Flores entren en la misma ecuación deportiva. El punto de partida es claro. Ambos atraviesan un momento similar en Tigres. Talento hay. Historial en selecciones también. Pero los minutos en cancha fueron escasos. Marcelo no logró consolidarse en el primer equipo varonil, mientras que Tatiana sigue buscando continuidad real en el femenil. Cuando dos futbolistas jóvenes con proyección quedan atrapados en ese limbo competitivo, el mercado inevitablemente reacciona. Ahí es donde aparece Pumas. No como impulso ni como solución express, sino como contexto. En Ciudad Universitaria, los proyectos de recuperación y desarrollo tienen peso real. En el equipo varonil, Marcelo encaja como un perfil creativo, móvil, con capacidad para moverse entre líneas y aportar variantes en un ataque que todavía busca mayor claridad en los últimos metros. No llegaría con la etiqueta de Salvador, sino como una pieza a trabajar dentro de un entorno que históricamente supo potenciar este tipo de talento. En el femenil, el análisis es distinto y más cuidadoso. Tatiana es vista como un proyecto con margen de crecimiento evidente, pero el momento del equipo y las decisiones recientes en la planificación defensiva obligan a evaluar cada incorporación con lupa. No se trata solo de sumar nombres, sino de mantener coherencia colectiva. El factor que agrega una capa extra a este escenario es el entorno familiar. Silvana Flores ya forma parte de Pumas, conoce la exigencia diaria y el ambiente del club. Eso no define decisiones por sí solo, pero sí influye en la lectura humana del movimiento. No se trata de reunir apellidos por romanticismo, sino de entender si el proyecto deportivo tiene sentido para todas las partes. Puertas adentro, la evaluación es directa.
Un posible movimiento por Marcelo y Tatiana sería medido por encaje, espacio en el plantel y proyección a mediano plazo. Sin concesiones, sin atajos. Por eso el tema sigue presente en las conversaciones internas. El escenario está planteado. Los nombres están sobre la mesa. Ahora toca seguir de cerca cómo evoluciona esta historia en un mercado que todavía tiene capítulos por escribir. Con el tablero ya moviéndose, una urgencia empezó a tomar peso real en CEU. Con ese escenario sobre la mesa, la directiva pasó del análisis fino a una urgencia que ya no se puede seguir postergando. En Pumas UNAM hay una verdad asumida puertas adentro. El Apertura 2025 dejó una deuda ofensiva clara. El equipo compitió, sostuvo tramos de buen funcionamiento y fue ordenado por momentos, pero cuando los partidos se cerraron y el margen se achicó, faltó lo más determinante: gol. No presencia simbólica, gol real. Por eso el mercado empezó a girar alrededor de una necesidad concreta: un delantero probado, con oficio en el área y capacidad para cargar responsabilidades desde el primer día. En ese contexto aparece Nicolás Ibáñez, un hombre que encaja por perfil y recorrido. Ibáñez reúne factores que hoy Pumas valora con lupa. Conoce la Liga MX, entiende sus ritmos, sus defensas y la presión que implica jugar partidos donde cada balón pesa. Su paso por Pachuca, Atlético de San Luis y Tigres lo respalda como un atacante adaptado al entorno mexicano. No es una apuesta al aire, es un futbolista de recorrido conocido. El diagnóstico interno fue directo. Pumas necesita un delantero que fije centrales, que viva en el área, que lea rebotes y que obligue a las defensas rivales a modificar comportamientos. Ese tipo de presencia que abre espacios incluso cuando no toca el balón. Ibáñez ha cumplido ese rol en distintos momentos de su carrera. El último año, sin embargo, dejó matices. En Tigres perdió protagonismo, alternó minutos y terminó siendo una pieza secundaria. En el Apertura disputó 14 partidos, con 4 goles y una asistencia. Registros discretos para el estándar regiomontano, pero que en Ciudad Universitaria se leen desde otro ángulo. Lo que en Tigres fue insuficiente, en Pumas podría significar una solución inmediata. Desde lo futbolístico, el encaje tiene lógica. Ibáñez aportaría referencia ofensiva, juego aéreo y lectura dentro del área. Además, permitiría distribuir mejor las responsabilidades en ataque y complementar distintos escenarios junto a Juninho, evitando que todo el peso recaiga en un solo nombre. El análisis también contempla el impacto económico. El club busca corregir una carencia estructural sin comprometer la estabilidad del proyecto. El equilibrio entre necesidad deportiva y viabilidad financiera es clave, y cada decisión se mide con cuidado porque el margen de error ya no existe. Este escenario resume el momento de Pumas. El club sabe que le faltó, sabe dónde dolió el torneo pasado y entiende que volver a fallar en esa posición puede marcar el rumbo de todo el Clausura 2026. No es una decisión cómoda, es una decisión de proyecto. El gol ya no puede esperar. Y en Ciudad Universitaria, cuando el margen se reduce, cada paso empieza a pesar el doble. La necesidad de resolver en el área ya llevó antes a decisiones que terminaron saliendo caras. En Ciudad Universitaria hay una herida que no termina de cerrar. No por un nombre en específico, sino por un patrón que se repite cada vez que el club busca atajos para competir. Pumas, históricamente formador, ha caído más de una vez en la tentación de la segunda oportunidad. Y los resultados, en la mayoría de los casos, fueron decepcionantes. El ejemplo más reciente es imposible de ignorar. Aaron Ramsey llegó como un golpe mediático, con pasado europeo y cartel internacional. Pero su etapa en Pumas quedó marcada por lesiones, poca continuidad y una salida abrupta que dejó más preguntas que respuestas. El impacto real en la cancha estuvo muy lejos de lo que se prometía en el discurso. Antes pasó algo similar con Rogelio Funes Mori. Arribó con la etiqueta de goleador histórico de Monterrey, pero en CEU nunca logró ser ese delantero determinante que el equipo necesitaba. Terminó perdiendo protagonismo, acumulando minutos sin peso específico y saliendo sin dejar huella deportiva. La lista sigue. Cristian Tabó llegó como una apuesta para recuperar nivel y se fue sin incidencia. Dani Alves, el fichaje más ruidoso de la era moderna del club, representó todo lo que Pumas dijo que no quería volver a ser: nombre gigante, costo alto y desconexión total con la identidad universitaria. El caso de Igor Meritao, irregular y sin consolidarse, también entra en ese grupo de contrataciones que nunca terminaron de justificar su llegada. Estos antecedentes pesan, y pesan mucho, porque cada error de ese tipo no solo afecta a una temporada, también condiciona el margen financiero, el discurso institucional y la paciencia de la afición. Por eso el contraste es tan claro con José Juan Macías. Sin ser una apuesta mediática, JJ llegó con hambre,
compromiso y un perfil mucho más alineado a lo que Pumas puede ofrecer y exigir. Cuando estuvo sano, respondió. Se integró rápido, entendió el contexto y dio resultados hasta que la lesión volvió a golpearlo. No fue un fichaje perfecto, pero sí coherente con la realidad del club. Ese es el punto central del debate hoy. Pumas no puede darse el lujo de repetir errores por necesidad o desesperación. Cada refuerzo debe dialogar con la identidad, con el presupuesto y con el momento del equipo. El historial reciente ya dejó una lección clara: el nombre no garantiza rendimiento, y la experiencia mal elegida puede salir carísima. Este alerta no es nostalgia ni miedo al mercado, es memoria. Y en un club como Pumas, olvidar el pasado suele ser el primer paso para volver a tropezar. Y con todo eso sobre la mesa, ahora sí toca ver cuándo empieza la verdadera prueba en la cancha. Porque después de salidas, ajustes internos y decisiones que reordenan el proyecto, el Clausura 2026 ya tiene fechas, rivales y un camino claro para Pumas UNAM. El arranque será en Ciudad Universitaria, un detalle que no pasa desapercibido. Pumas debutará ante Querétaro, el domingo, 11 de enero, en el Estadio Olímpico Universitario. Un inicio en casa que exige respuesta inmediata, no solo en el marcador, sino en sensaciones. La afición va a medir desde el primer minuto si el equipo cambió el chip y si las correcciones hechas fuera de la cancha empiezan a reflejarse dentro de ella. Pero el margen de adaptación será corto. Apenas 3 días después, Pumas tendrá su primer compromiso como visitante frente a Tigres, una salida pesada en cualquier contexto. Ese duelo temprano servirá como termómetro real, intensidad, orden y capacidad de competir cuando el entorno se vuelve hostil. El calendario no da tregua más adelante. Marzo aparece como uno de los tramos más exigentes del torneo, con 2 partidos que siempre cargan presión extra. Primero, el duelo ante Cruz Azul, y poco después el clásico capitalino frente al América, ambos en CU. 2 encuentros que no solo mueven la tabla, sino el ánimo del grupo y la relación con la tribuna. Abril tampoco será sencillo. Pumas visitará a Chivas en el Estadio Akron, otro escenario donde el margen de error suele ser mínimo y donde el equipo deberá mostrar personalidad para sostener resultados lejos de casa. El calendario ya está definido. No es amable, pero tampoco es imposible. Marca con claridad dónde se concentran las pruebas grandes y en qué momentos el equipo tendrá que responder como bloque. Para Pumas, el Clausura 2026 no arranca cuando suena el silbatazo inicial. Arranca ahora, entendiendo el camino que viene y preparándose para recorrerlo sin excusas. Porque al final, el calendario no se negocia, se enfrenta. Y con el panorama ya claro dentro y fuera de la cancha, hay un regreso que cambia el pulso de todo el proyecto. En Ciudad Universitaria, Antonio Sancho volvió a ocupar un lugar que no es solo administrativo, es simbólico, es histórico, y también profundamente exigente. 10 años después de su primera etapa, Sancho regresa a Pumas como vicepresidente deportivo, cargando con un antecedente que todavía vive en la memoria de la afición. Entre 2014 y 2016, su gestión devolvió protagonismo a un club que venía golpeado, lejos de la conversación grande y con urgencias estructurales. No hubo títulos, pero sí algo que en CU vale casi lo mismo: identidad, competitividad y respeto. Ese Pumas fue reconocible. Clasificó a liguilla en 3 de 4 torneos, jugó la final de la Apertura 2015 y compitió en la Copa Libertadores, alcanzando los cuartos de final. Fue un equipo que se sostuvo desde la idea, con futbolistas que entendían el escudo y con un funcionamiento que conectó con la tribuna. Por eso, el nombre de Sancho no vuelve como nostalgia barata, vuelve como referencia. El contexto actual, sin embargo, es distinto y más complejo. Pumas viene de una Apertura 2025 frustrante, con apuestas fuertes que no rindieron, salidas sensibles y una reestructuración que quedó a medias. La salida de Miguel Mejía Barón dejó un vacío simbólico enorme y obligó al club a redefinir el rumbo. En ese escenario, la llegada de Sancho no es decorativa, es una decisión de fondo. Sancho asume el control deportivo del equipo varonil y del femenil, con una misión clara: ordenar, depurar y construir sin romper lo que todavía se puede salvar. Su reto no es fichar por fichar ni repetir los errores recientes. Es leer el momento, entender los límites del presupuesto y devolverle coherencia a un proyecto que perdió el hilo entre discursos y resultados. El peso de su regreso también viene con presión. La afición recuerda lo que fue capaz de construir antes y, por lo mismo, espera señales rápidas, aunque no necesariamente inmediatas. En CEU saben que no habrá paciencia eterna, pero también entienden que esta vez el camino debe ser más sólido que espectacular. Sancho no vuelve a prometer títulos, vuelve a hacerse cargo, a tomar decisiones incómodas, a priorizar estructura sobre ruido y a sostener un proyecto que será evaluado desde la jornada 1.
Su nombre ya genera expectativa. Ahora, el desafío es convertir esa expectativa en un Pumas reconocible otra vez. Porque cuando Antonio Sancho está en cantera, el mensaje es claro, esto ya no va de parches. Va de reconstruir con memoria, carácter y responsabilidad. Y eso, en Pumas, pesa tanto como cualquier fichaje.